Bien, entonces, movimiento uniformemente variado en dos dimensiones, tenemos una aceleración constante, que en este caso es la aceleración de la gravedad hacia abajo, y la velocidad inicial ahora no tiene la misma dirección que la aceleración. Al no tener la misma dirección, la trayectoria no va a ser una recta, sino que va a ser una curva. Acá tenemos un ejemplo de un cuerpo que lo lanzamos con una cierta velocidad inicial, con componente V0x y V0y, desde un punto de altura I0. Y actúa la gravedad terrestre. Entonces, las ecuaciones horarias, vectorialmente, van a ser, para la velocidad, van a ser las mismas que para el movimiento rectilíneo, porque vectorialmente siempre vale que la velocidad, como función del tiempo, es la inicial más la aceleración por tiempo. Esto es una ecuación vectorial que vale, no importa cómo sea la forma de la trayectoria, vale siempre que la aceleración sea constante. O sea que el movimiento sea uniformemente variado, ¿no? Siempre que la aceleración sea constante, yo puedo plantear esto. Ahora, como acá el movimiento no va a ser rectilíneo, sino que tengo dos dimensiones, voy a tener que plantear, separar, mejor dicho, esta ecuación en dos. Voy a tomar la componente X. ¿Y qué pasa en la componente X? Miren, si yo considero la componente X de esta ecuación, la componente X de la velocidad es la velocidad en X, como función del tiempo. La de la velocidad inicial es V0x, acá la tenemos. ¿Y qué pasa con la componente X de la aceleración? Y acá vemos que eso vale 0. La aceleración no tiene componente X. Por lo tanto, acá no hay que sumarle nada, ¿ven? La aceleración en X vale 0, y entonces fíjense que la ecuación horaria en la dirección X, para la velocidad, es la ecuación de un MRU. En la dirección X la velocidad es constante, o sea, la componente X del vector velocidad no cambia en todo el problema. ¿Por qué no cambia? Porque la aceleración no tiene componente en la dirección X, entonces no puede modificar la componente X de la velocidad. La aceleración solamente va a modificar la componente Y de la velocidad del cuerpo, la X no. ¿Está bien? Entonces, Estoy despierto desde las 10. entonces ahora sí podemos ver qué pasa con la velocidad en Y. La velocidad en Y, como función de tiempo, voy a tener que poner la velocidad inicial en Y, acá está, V0Y, y después tengo que sumar la aceleración en Y por el tiempo, pero la aceleración en Y vale menos G. Por lo tanto, acá tengo que poner menos G por T. ¿Ven? Acá tengo la ecuación horaria en la componente Y, que sí es la ecuación horaria de un movimiento uniformemente variado, ¿no? ¿Ven? Solo que para la componente Y nada más. Entonces acá lo que tengo es una combinación de dos cosas. En la dirección horizontal, la velocidad del cuerpo es como si fuera un MRU. Como si fuera, digo, porque no es un MRU, porque esto es una componente de la velocidad nada más, no es la velocidad. Es la componente horizontal. Mientras que la componente vertical, vamos a tener solamente dirección, la componente vertical sí vamos a tener una aceleración hacia abajo, G por T. Bueno, esto que tengo acá escrito, vamos a seguir un poquito, vamos a ponerle acá también los vectores, que le está faltando acá la flecha para indicar que esto es una posición inicial, una velocidad inicial, y acá la aceleración también es un vector, ¿no? Esta ecuación que está acá es vectorialmente la ecuación de la posición como función del tiempo para un movimiento con aceleración constante. Es el vector posición inicial más el vector velocidad inicial por el tiempo, más un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, estas dos, vamos a marcarlas, si quieren las voy a recuadrar en otro color, para que las identifiquemos, ¿no? Estas son ecuaciones vectoriales. De esas ecuaciones vectoriales uno las puede descomponer, ¿no? Las puede descomponer en dirección X y dirección Y. Ya hicimos eso con la velocidad. Ahora vamos a hacer lo mismo con la ecuación vectorial de la posición. Entonces, si esto lo miro en X, ¿cuál es la componente X del vector posición inicial? Y la posición inicial en X, X0. ¿Cuál es la componente X de la velocidad inicial? V0x. La componente X de la aceleración vale 0, así que eso no está, así que tenemos la ecuación, ven que esto es como el MRU, ¿no? Tengo un X0 más V0x por T. Y en Y, lo mismo. La componente Y de R0 vale 0. La componente Y de la velocidad V0 como vector vale V0y. Y la aceleración, componente Y, vale menos G. Entonces ahí tengo menos un medio de GT cuadrado.
Estas 4 ecuaciones que están recuadradas en verde, 2 para la velocidad y 2 para la posición, son las ecuaciones horarias que vamos a necesitar para resolver todos estos problemas en donde tenemos un cuerpo que se mueve bajo la acción de la gravedad en un movimiento bidimensional, o sea, en un plano vertical, sería un plano que contiene la vertical y la horizontal. ¿Está bien? Bien, esto es todo lo que tenemos que usar. Una vez que tenemos esto, todos los problemas salen con esto. Vamos a ir entonces al problema 16, vamos a leerlo, y vamos a ver la aplicación de esto. O sea, desagregás la velocidad y la posición en X e Y. Exactamente. Sí, hay que armamos separar. igual que antes, pero dividiéndola. Exacto. Lo que tengo que tener en cuenta es que las ecuaciones horarias en Y son como las de un MRV, mientras que las ecuaciones horarias en X son como si fueran las del MRU. ¿No? ¿Ven? Es como descompongo el movimiento en 2 direcciones perpendiculares. En una de ellas hay aceleración, en la otra no. Disculpe, ¿puedo repetir qué es R? R es el vector posición de la partícula. Es lo que poníamos siempre, ¿no? R es, decís vos, es la posición de la partícula, como función del tiempo. Sí. O sea, X. Porque me había confundido. Gracias. ¿Está bien? R tiene componente X, o sea, R es un vector que está compuesto por xt y dt, las 2 componentes. ¿Está bien? Así como la posición inicial está compuesta por x0 y 0, ¿no? La velocidad inicial, v0 de x, v0 y, ¿no? Estos son las componentes que aparecen acá de estos vectores que están acá. Bien, entonces vamos al problema 16. Dice que queda 10 minutos, pero igual nos vamos a conectar un ratito más, para poder terminar bien algunos de estos problemas, para que puedan trabajar. Dice, se dispara en forma oblicua un proyectil desde una altura de 15 metros sobre el piso. Al segundo de haber sido lanzado, se encuentra ascendiendo con una velocidad de módulo 20 metros sobre segundo. O sea, un segundo después de que lo lanzamos, la velocidad, el módulo de la velocidad es 20 metros sobre segundo, y dice que se encuentra ascendiendo. Eso quiere decir que la componente y de la velocidad es positiva, ¿no? Que va hacia arriba todavía. Formando un ángulo de 37 grados con la horizontal, la velocidad, ¿no? Hallar la velocidad inicial, las coordenadas de la altura máxima y la velocidad con la que alcanza el piso. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver todo eso. Entonces, ¿qué datos tenemos? Que la altura inicial son 15 metros. Yo al cuerpo lo tiro de 15 metros de altura. Y después me dicen que la velocidad, vamos a poner acá las flechas, el vector velocidad, cuando el tiempo vale 1 segundo, tiene las siguientes características. Su módulo vale 20 metros sobre segundo y forma un ángulo de 37 grados respecto al horizontal. O sea, vamos a dibujarlo. El vector es un vector que, vamos a dibujarlo así, por ejemplo, ¿está bien? Que respecto del horizontal forma un ángulo de 37 grados. Este ángulo sería el ángulo beta que puse ahí, ¿no es cierto? No lo llamé alfa porque alfa va a ser el ángulo de lanzamiento inicial, que no es un dato en este problema. ¿Está bien? Entonces, esto es para t igual a 1 segundo. Esto no es el tiempo inicial, esto es para t igual 1 segundo. Para t igual a 1 segundo tenemos que la velocidad tiene esta dirección. Bien. Bueno, ese es el dato que tenemos. Perdón, esto hay que... Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con... Primero lo que voy a hacer, yo voy a necesitar escribir las ecuaciones horarias, pero primero vamos a ver si podemos utilizar estos datos de la manera que vamos a necesitar nosotros, que recuerden que para poder trabajar yo tengo que descomponer la componente X de la componente Y. Entonces ahí me da el módulo del ángulo de la velocidad en el tiempo 1 segundo. Entonces lo primero que voy a hacer es hallar las componentes, o sea, voy a descomponer esta velocidad en la dirección X y la dirección Y.
Entonces, la velocidad en x, en el tiempo t1, va a ser el módulo por el coseno de 37 grados, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es descomponer esto, ¿no es cierto? Es decir, tengo que descomponer esta velocidad en dirección x, perdón, esto, en dirección x, dirección y. Ahí tengo una dirección y la otra dirección. ¿Está bien? O sea, descompongo, acá tengo la componente x, que es por el coseno, porque es el cateto adyacente acá, ¿no? 20 es el módulo, coseno de 37 grados, el coseno de 37 grados es aproximadamente 0,8, ¿está bien? Y eso me da 16 metros sobre segundo. ¿Está bien? Ahí tengo la velocidad en x. Ojo, esta es la velocidad en x en el tiempo t1, pero eso es igual a la velocidad inicial en x. ¿Por qué? Y porque la velocidad en x no cambia. ¿Ven? En x no hay aceleración. Entonces, si yo puedo calcular la velocidad en x en un tiempo cualquiera, eso es lo mismo que la velocidad inicial en x. Porque en x la velocidad no cambia. ¿Está bien? O sea, esto es porque Bx es constante. O sea, yo la calculé en el tiempo un segundo, ¿no? T1 es un segundo acá, ¿no? Es acá lo que tenemos, ¿no? T1 es un segundo. Yo lo calculé un segundo, pero esta no puede cambiar, es lo mismo que valía antes. ¿Está bien? Entonces, ya con eso, fíjense que ya con eso tenemos la velocidad inicial. En X. Lo primero que pide el problema es calcular la velocidad inicial del lanzamiento. Justamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, la componente Y, ¿qué hago? El módulo, que es 20 metros sobre segundo, por el seno de 37 grados ahora. Eso, el seno de 37 grados es 0,6 aproximadamente, esto me da 12. Ahora, ojo que esta es la velocidad en I en el tiempo T1. Yo tengo que calcular la velocidad inicial en I. Eso no va a ser igual, porque en I la velocidad no es constante. Acá tengo la ecuación horaria, ¿ven? En I varía la velocidad porque está la aceleración de la gravedad. Entonces, vengo a la ecuación horaria en I, ¿está bien? Si quieren le vamos a poner números a estas ecuaciones para identificarlas, así vemos qué es lo que estamos usando, ¿no? Esto sería ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Para la velocidad. Entonces lo que estoy haciendo acá es usar la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2, que me dice cuánto vale BI como función de t. Bueno, ¿qué pasa? BI en el tiempo t1 es la velocidad inicial en I menos g por el tiempo t1. Esto es lo que acabo de calcular, 12 metros sobre segundo. El B0i es lo que quiero despejar, g vale 10 y t1 vale 1. ¿Está bien? Porque es un segundo. Así que de ahí despejo y saco que la B0i es 12 más 10, ¿no? 22 metros sobre segundo. Ahí tengo calculadas las dos componentes de la velocidad inicial del móvil. La velocidad inicial en X vale 16 metros sobre segundo y la velocidad inicial en Y vale 22 metros sobre segundo. Bueno, esa es la primera parte del problema. Calcular la velocidad inicial. Después me pregunta la altura máxima, en qué tiempo lo alcanza y dónde. Bueno, la condición para que se alcance la altura máxima, ¿cuál va a ser? Y que la velocidad en I valga 0. Esto es lo mismo que veíamos en el tiro vertical. Esto mismo que acabo de poner es la condición para que alcance la altura máxima. ¿Está bien? Bueno, entonces, voy otra vez a la ecuación de la velocidad en I. Esto es la velocidad inicial en I menos g por t. Esto tiene que dar 0. Como la velocidad inicial en I ya la calculé, de acá despejo T2, como la velocidad inicial en I, que es 22, dividido G, que es 10, esto me da en segundos todo, me va a dar 2,2 segundos. Es decir, que a los 2,2 segundos de haber sido lanzada, esta piedra alcanza la altura máxima. Para saber cuál es la altura máxima, tengo que ir, ¿dónde se produce la altura máxima? Vamos a ir a las ecuaciones, estas que están acá, vamos a llamarlas 3 y 4, que son las de la posición. 3 y 4. Recuerden que si se corta nos conectamos de vuelta, ¿no? Entonces, ya tenemos el tiempo en el cual alcanza la altura máxima, ahora hay que reemplazar acá para ver dónde se produce la altura máxima. Entonces, en las dos, en X y en Y. Bueno, el X en el tiempo T2, el tiempo T2 es este, ¿no? 2,2. Simplemente hago B0X por T2 porque la posición inicial vale 0. El X0 lo tomo como 0. Entonces, esto me da 35,2 metros en X. En Y,
hago lo mismo, tengo el I0 más B0I por T2 menos un medio de G T2 al cuadrado, el I0 era 15 metros, era un dato del problema, el B0I era 22, que lo calculamos acá, el tiempo T2 es 2,2, en menos 5 por el tiempo al cuadrado, 5 es un medio de G, ¿no? Por el tiempo al cuadrado, 2,2 al cuadrado, hago toda esta cuenta, y eso me da 39,2 metros. Entonces ahí tenemos la posición donde alcanza la altura máxima. 35 metros hacia la derecha, digamos, del punto de lanzamiento, si fuera esto, ¿no? 35 metros sería la altura máxima acá, y 39,2 metros la altura, ¿no? O sea, la altura máxima es 39,2 metros. Entonces ya sabemos dónde se produce la altura máxima. Bueno, para el último punto del problema, entonces, que pide la velocidad con la que llega al piso, tengo que buscar el tiempo T3, en el cual I de T3 vale 0, ese sería el evento que tenemos que pedir, y entonces, bueno, una vez que lo que tenemos que plantear es la ecuación horaria para I, que poniendo todos los datos, 15 metros la altura inicial, 22 metros sobre segundo la velocidad inicial en I, la aceleración de la gravedad, pongo igual a 0, resuelvo la cuadrática. Esto les va a dar dos soluciones, pero la positiva que les va a dar es 5 segundos, que es la posterior al tiempo inicial. Una vez que tenemos ese tiempo, que es el tiempo en el cual el objeto toca con el piso, entonces reemplazamos ese tiempo en las expresiones horarias de la velocidad. En X no hay nada que reemplazar, ya sabemos que la velocidad inicial, la velocidad en X va a ser siempre igual a la inicial, 16 metros sobre segundo. Y si reemplazamos el tiempo 3 acá, y esto nos va a dar, si hacemos la cuentita, menos 28 metros sobre segundo. ¿Está bien? Bueno, eso nos permite calcular el módulo de la velocidad y el ángulo que forma con la horizontal. Es decir, nos permite calcular el módulo haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, me da 32,25 metros sobre segundo, y para calcular el ángulo que forma la velocidad en ese tiempo final con la horizontal, puedo hacer el arco tangente de la componente Y sobre la velocidad, sobre la componente X. Hago esa cuenta y nos da un poquito más de 60 grados, ¿no? Y ahí tendríamos completo, entonces, el problema 16, con todos los datos, ¿no? Recordemos que acá el dato inicial del problema 16 no era la velocidad inicial, sino que era la velocidad en un tiempo T1 posterior. Uno tenía que calcular la velocidad inicial, las dos componentes, con lo cual después puede calcular cuál es la altura máxima, cuál es el tiempo de la altura máxima, cuánto vale la altura máxima, dónde se encuentra la partícula, y finalmente el tiempo en el que tarda en llegar al piso y el ángulo que forma la velocidad con la horizontal en ese tiempo. Bueno, y ahí termina entonces el problema 16.